hasta donde yo pueda enseñarles o pueda explicarles un poco de filosofía, pues acá les tengo, les hice unas diapositivas. Entonces, pues yo creo que ya podemos empezar. Cualquier pregunta, cualquier cosa me avisan, levantan la mano o escriben por el chat, que yo les voy a estar revisando, o me dicen si voy muy rápido, si van a tomar apuntes. Igual al final de la clase yo les puedo mandar las diapositivas para que tomen apuntes. Traté de no hacerlas tan llenas para que puedan anotar o hacer flashcards para que pues tengan presente la información. Bueno, primero que todo, ustedes que saben de filosofía, tienen algún conocimiento. Para empezar, situémonos en filosofía antigua. Entonces, ¿qué saben de filosofía antigua? Si en el colegio a lo mejor vieron algo, si saben o conocen de algunos filósofos de la filosofía antigua. Sócrates. Y bueno, yo creo que la mayoría conocemos más que todo a Sócrates, a Platón, bueno, a Tales de Mileto. Profe, una pregunta. Sí, dime. Bueno, según lo que yo tengo entendido es que se dividen en dos partes. La parte presocrática, que entra todo, donde los filósofos buscaban un arge más que todo en la naturaleza, y ya en Sócrates cuando se empezaron a centrar las investigaciones en el humano. Sí, de hecho es correcto. Se divide incluso en tres periodos, pero pues ya el último periodo se acerca más como a filosofía antigua, que ya es la parte como de la helenística y ese tipo de filosofía de Alejandro Magno. Pero pues lo que tú dices es cierto, o sea, primero se centraban como en buscar el arjé, que es lo que tú dices, que ya les voy a dar un poco más de contexto, y también en buscar como la autorrealización del hombre, como la primera filosofía que intentaba explicar o explicarse hacia sí mismo. Entonces podemos empezar con el origen. Tengan en cuenta que la filosofía antigua comienza desde el siglo V antes de Cristo. Entonces nos remontamos a Grecia, Atenas, incluso ni Atenas, porque pues en ese tiempo aún eran ciudades costeras, no se había formado como tal lo que conocemos de la antigua Grecia, ya hasta el momento en el que empieza a aparecer como Sócrates, las guerras médicas y ese tipo de cosas. Entonces podemos comenzar con filosofía presocrática, que la filosofía presocrática se caracteriza por el paso del mitos al logos. Básicamente, el mitos, los griegos lo tomaban como todas las explicaciones que tenían los fenómenos naturales, los griegos las tomaban con base a su religión o, bueno, a los dioses, que pues todos sabemos que los griegos eran politeístas. Entonces, cualquier fenómeno asociado a la naturaleza, pues ellos lo asociaban a sus dioses. Empezaron a aparecer humanos, hombres, que dijeron como, bueno, esto no puede ser verdad completamente o puede que los dioses se hagan algo, hagan su aporte, pero debe haber una explicación más allá de esto. Entonces deciden empezar a usar la razón, pues cuando se hace el traspaso al logos, que el logos es pues empezar el uso de la razón, del cuestionamiento, que obviamente en un principio pues fue mal visto, claramente porque pues tantos años de una religión en la cual pues se tenía la creencia en muchos dioses y pues que se explicaba todo con dioses, pues llegar a un cambio así iba a ser como revolucionario también y pues que obviamente marca a lo largo de la historia de Occidente. Entonces los filósofos empiezan a plantear el arjé. ¿Qué es el arjé? El arjé es la sustancia que da origen al todo. Para ellos el arjé era como la partícula que fundamentaba todo, que era la naturaleza, que nos creaba luego a nosotros, que eran los animales, que era cualquier identidad del universo,
ellos plantearon el Arjé. Cada uno planteó algo diferente y enseñó algo diferente, pero en general, pues el Arjé era como esa búsqueda de la sustancia que pues daba origen a todo, no como tal el Dios, que eso pues ya pues en filosofía moderna y contemporánea pues ya se busca más como una búsqueda de un Dios. En este caso sí se buscaba era más conciliar como la naturaleza con el Arjé. Entonces, podemos seguir. Los filósofos presocráticos se dividen en dos. Tenemos los filósofos monistas y los pluralistas. Para entender esto fácilmente, pues básicamente los monistas tenían un arjé eh, fundamental, o sea, era un singular. En cambio, los pluristas se caracterizaban porque su arjé se componía de varias sustancias, de varias entidades. En cambio, para los monistas era solo una partícula. Entonces, en el examen puede que les aparezca esto, entonces esa es básicamente la diferencia. Que para los monistas, pues, solo era una partícula fundante y para los pluralistas, pues, eran varias. Entonces, dentro de los monistas, les puse como los más destacados, aquí creo que tengo como tres o seis. Empezamos con Tales de Mileto, que yo creo que pues muchos lo conocen. Para Tales de Mileto, su arjé era el agua. Él creía que el agua generaba vida y transformaba el entorno. Además, Tales de Mileto, él creía que la Tierra era un disco que flotaba en el agua. Entonces, cuando ocurrían los terremotos, él explicaba los movimientos telúricos con base pues a su arjé, que pues como el agua, la Tierra, perdón, estaba en el agua flotando, pues cuando habían mareas fuertes, pues provocaba terremotos, provocaba que el disco de tierra se moviera y pues provocara los terremotos. Luego tenemos a Anaximandro. Para Anaximandro, el arjé de Anaximandro es un poco, pues no difícil de entender, pero tiene como más profundidad en lo que él planteaba. Para Anaximandro, su arjé era el apeirón. Para él, el apeirón era una materia única, indeterminada, eterna e inmutable. Lo que para después, a lo mejor, un filósofo teólogo podría ser Dios, para Anaximandro, pues era el arjé. Para él, el arjé, bueno, lo que era el apeirón, era como esa partícula a la cual todas las entidades, todos los objetos, todas las cosas de la naturaleza eh, partían de él y se adaptaban al entorno luego de que pues él les diera el origen. Por eso él decía que era pues la materia única, determinada, eterna y inmutable. Para él no era como una entidad de la naturaleza, como tales de Mileto con el agua. Para Heráclito, su arjé era el fuego. Él creía que estaba en constante cambio y pues a su vez que el fuego permite el cambio en él mismo y en todo lo que le rodea. Por ejemplo, Heráclito observaba que cuando tú metías, no sé, algún metal al fuego, se fundía y se podían crear diferentes herramientas. Entonces, eso para él comprobaba su teoría de que el fuego tenía la capacidad de transformar, de cambiar, de modificar. Entonces, pues no solo lo veía como con los metales, sino, por ejemplo, se metía madera y podía salir carbón vegetal o cenizas. Entonces, para él, esa era como la transformación que generaba el fuego. Y pues ya lo asoció con algo más racional, que fue como el cambio, pero el cambio como una virtud humana, no tanto como el cambio físico que vemos, sino como el cambio de nosotros mismos, del ser humano, del hombre. Podemos continuar con Anaxímenes. Para Anaxímenes era el aire. Su arjé era el aire, básicamente porque estaba en constante movimiento. Entonces era una fuente determinada, pero infinita. Y para él era eterna, pues por lo mismo, por lo que estaba en constante movimiento, y porque él observaba que se encontraba en toda la naturaleza. Básicamente lo puedes encontrar en los vientos, en lluvia, en nubes, en rocas. Entonces, para él, él encontraba el aire en todo lado. Entonces, para él esa era la explicación de su arjé o de por qué el aire era su partícula abundante. Lo que es Parménides y Zenón de Lea ya es un poco más antropológico.
antropomorfista sus visiones ya más centradas como al ser humano. Eh, Parménides, un dato curioso, él funda la escuela de los Eliatas, que pues básicamente Zenón de Elea es discípulo de Parménides y pues básicamente ellos defienden un arjé, el cual es el propio ser. Entonces ellos creen que el ser es inmóvil, eterno, indivisible y no cambia. Entonces para él cuando el cuerpo cambia es solo una ilusión de la mente, porque pues el cuerpo no cambia y tú tienes que ser percibido, para Parménides para poder existir o para poder eh, ser eterno. Zenón de Lea, básicamente, confiaba completamente en la teoría de Parménides y lo que hizo también fue demostrar la misma teoría de su maestro. No sé si conozcan a lo mejor las paradojas de Zenón. No. Bueno, básicamente Zenón de Lea propuso teorías, bueno, teorías, paradojas, en las cuales él creía que el movimiento también era una ilusión y que el movimiento te llevaba a la ignorancia, básicamente. Entonces, él demostraba que el movimiento era, por así decirlo, falso y que obviamente lo que era verdadero o inmutable, pues era el mismo ser. Entonces, básicamente, pues de eso se trató como los filósofos em, monistas. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta, me avisan, o vamos bien, o necesitan que me vuelva. Sí, una es de Aquiles y la tortuga, que básicamente pues decía Zenón que aunque Aquiles le diera ventaja a la tortuga, em, siempre que Aquiles volviera a llegar al punto donde le dio ventaja a la tortuga, pues la tortuga va a estar un paso más adelante. Entonces Aquiles va a tener que hacer eso infinitas veces. Entonces por eso Zenón creía que el movimiento pues era una ilusión. Mm, Anaxímenes. Entre tales y Anaximandro. Sí, en verdad, la mayoría de los monistas, muchos fueron compañeros. Entonces, ellos lo que hacían era debatir y llegar o crear sus propias teorías o intentar conciliar teorías de sus maestros o compañeros y ellos crear la misma de ellos. Sí, claro. Si quieres, pues nos escribes en el chat o prendes el micrófono, nos hablas. Bueno, profe, lo que yo te quería decir de Parmenides de Lea es que, pues, según lo que yo entendía, es que él fue el que, como que, ¿cómo te lo digo? El que cuestionó a los anteriores filósofos sobre que el arjé fuera, pues, solo uno, o sea, como que solo una cosa o solo, pues, de que saliera como de solo una cosa, ¿sí me entiendes? Y ya ahí es cuando comienzan a salir los pluralistas, si no estoy mal, que él dice como que son varios, pues ya Gs, para que así se puedan crear las cosas. Pues algo así. Sí, pues ahorita, bueno, ya que empieza a explicar los pluralistas, pues van a ver que los pluralistas sí utilizan como muchas partículas fundantes o bueno, muchos arjés, o dentro de su arjé pues tienen como varios componentes. Mm, sí, ellos convivieron, porque de hecho, como les decía, ellos fundaron varias escuelas, por ejemplo, Parménides fundó los Eliatas. Eh, entonces, cuando pues generaban estas escuelas, sí alcanzaban a convivir, pero por ejemplo, ahorita que les muestre que les hablé de Empédocles, él fue mucho más anterior al resto, porque pues genera la teoría, y lo mismo con Demócrito y Leucipo, entonces sí, pero no, depende de quiénes.
tú compares. Entonces podemos pasar a los pluralistas. Tenemos a Pitágoras, y yo creo que todos conocemos a Pitágoras por su teorema y pues porque lo usamos mucho en matemáticas. Para Pitágoras, el tetractis era su arjé. ¿Qué era el tetractis? Bueno, Pitágoras consideraba que los números eran, bueno, la suma de varios números eran, por así decirlo, la partícula fundante de la vida. O sea, básicamente explicaba el origen del cosmos, del humano, de la Tierra, de los fenómenos naturales. Entonces, ¿qué era el tetractis? Es una estructura que es la suma de los primeros cuatro números, o sea, el uno, el 2, el 3, el 4, y la suma de estos pues da 10. Básicamente el uno representa a Dios por ser como, por así decirlo, como la partícula más importante, entonces por eso pues está de primeras como la divinidad. En el segundo tenemos el desdoblamiento del hombre y la mujer, por eso está el 2 porque pues representan ambos géneros. Y su paso es, y su paso, y el paso de ellos a través pues de la historia. Luego tenemos el 3 que representa los tres niveles. Tenemos el cielo, la tierra y el infierno. En el 4 tenemos los elementos, que pues acá se relaciona a la pregunta que me hacían que si convivieron. Eh, Cuando nos habla de los cuatro elementos, pues tierra, aire y fuego, este los propuso Empédocles, pero entonces Pitágoras unió esta propuesta a la de él, a su tetráctis, para poder pues hacer la suma de todos los números. Entonces, de últimas, la suma de esto da pues 10, y el 10 básicamente para Pitágoras representa la unión del todo y la nada. Al final es un poco como, no sé, muy simple la respuesta de toda la suma de sus números, pero para ese tiempo hablar de la nada o del vacío pues básicamente era como indebido o muchos creían que no existía. Entonces, que algunos filósofos empezaran a integrar la nada o el vacío, pues era algo como un nuevo pensamiento filosófico. Luego tenemos a Demócrito, que yo creo que Demócrito lo conocemos bastante, aparece en química, junto con Leucipo, proponen, pues, por así decirlo, como las bases de las teorías atómicas. Propone que todo está compuesto por átomos, pero pues no los átomos que conocemos actualmente, o bueno, que en un principio se presentaron en los postulados atómicos, sino unas partículas todas iguales, homogéneas, que básicamente no tenían distinción ni de núcleo ni de esfera, simplemente eran partículas. Y él fue el que usó el término del vacío para poder explicar que pues los átomos se encontraban en el vacío y pues era lo que componía como tal toda la materia y toda la naturaleza, las entidades, todo lo que nos rodea. Luego tenemos a Empédocles, que él, pues como les estaba nombrando, él indica o destaca que todo está creado por cuatro raíces inmutables, que pues son los cuatro elementos que usa Pitágoras, que pues está el fuego, el aire, la tierra y el agua, que pues son los que conocemos y han viajado a lo largo de los años y son los que se han usado desde siempre en las bases de la química, de la futura ciencia. Básicamente desde la filosofía presocrática nos podemos dar cuenta que muchos de los filósofos eh, sentaron las bases de lo que pudieron ser o pueden ser la ciencia hoy en día. Sí, de hecho, la filosofía, más adelante que lo veamos en filosofía clásica con Sócrates, podemos decir que Sócrates iba muy de la mano con la ciencia. De hecho, él valoraba aún más la ciencia que la divinidad. Y pues por eso también fue que al niño lo condenan y pues suceden las cosas. Ahora, antes de pasar a filosofía clásica, tenemos el puente entre presocrática y filosofía clásica, que pues son los sofistas o como tal el sofismo. Entonces, ¿qué eran los sofistas? Entonces, los sofistas eran un grupo de sabios que cobraban por enseñar.
ocupándose de explicar el significado de la naturaleza del hombre. Entonces, básicamente, se hacían como en los teatros griegos, no sé si los han visto, que son como, está el centro y se eleva así alrededor como en un semicírculo y se sientan todos. Básicamente se reunían grupos de sabios que ya eran personas bastante longevas, pero que pues se consideraban sabios porque pues Platón más adelante, Sócrates, Aristóteles hacían críticas a ellos, primero porque cobraban y segundo pues porque creían que no eran totalmente sabios. Entonces pues siempre fue como una disputa entre Sócrates y los sofistas, pero básicamente los sofistas usaban el método de la dialéctica. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Que esto puede que salga en el examen, como puede que no. ¿Qué es el método para llegar a la verdad a través del diálogo y sus aprendices? Entonces, lo que era el sofista realizaba una pregunta y dejaba que el resto empezara a debatir entre ellos para llegar de alguna forma a la verdad absoluta, porque pues ellos se creían en la verdad absoluta o por lo menos de crear una síntesis de la pregunta que habían elaborado. Entonces ellos, bueno, esto se empezó a dar porque em, sí, bueno, el hombre empezó a creer que las leyes humanas, como eran convenciones propias del humano, o sea, ellos las podían escribir, que fue en Atenas, cuando empieza como los inicios de la democracia, el imperio de Pericles y todo ese tipo de contexto histórico, pues empiezan a crear las leyes humanas. Y pues se deja un poco de lado como la justicia divina, sino más una justicia más, eh, valga la redundancia, humana. Entonces estaban escritos para ordenar a la sociedad. Pero entonces las leyes de la naturaleza, para ellos sí creían que eran inmutables y regían el cosmos, o sea, básicamente nada podía cambiarlas, eran y ya, o sea, ya existían y si decían que el sol era azul, pues el sol era azul. Básicamente ellos lo que intentaban era hacer era buscar la explicación a estas leyes, o por qué estas leyes regían de esa forma el cosmos, básicamente. Bueno, ya después de este paso, podemos empezar con Sócrates. Que Sócrates está en un contexto histórico entre Atenas, el siglo V antes de Cristo, más o menos después de la Segunda Guerra Médica, más o menos por ese contexto que inicia también la democracia. Y bueno, Sócrates usaba la mayéutica. Para darles un poco de contexto, la madre de Sócrates era partera. Partera básicamente era un oficio que era muy popular, pues lo que fue en la época medieval, en la época antigua, porque básicamente eran las mujeres que pues permitían darle luz, o bueno, que ayudaban a las mujeres a dar luz a sus bebés. Entonces, Sócrates es hijo de, o bueno, fue hijo de una partera. Entonces a él le empiezan a apodar el partero de las ideas, básicamente porque pues eh, el método que él crea, que es la mayéutica, es el arte de preguntar para poder llevar a la verdad. Entonces a él lo empiezan a denominar como el partero de las ideas, porque siempre con sus diálogos, pues sea una conclusión final o que a intermedias, él intentaba cuestionar siempre al resto. Entonces, aquí les tengo una pregunta de, bueno, que Sócrates solía hacerle a los que se proclamaban como sabios en la ciudad. Entonces, decía que puede un hombre ser experto en una sola cosa y ser ignorante en todo lo demás y aún así ser considerado sabio. Esto es interesante porque no sé si alguno se ha leído Apología de Sócrates, la Apología de Sócrates. Es un texto que escribe Platón en el cual se relata eh, el juicio de Sócrates, ya posteriormente cuando lo culpan, y él básicamente se defiende diciendo que él intenta no ser ignorante y empieza a buscar a políticos, a jueces, a gente que se creía sabia, pero él después que realizaba el método de la mayéutica se da cuenta que no eran sabios, porque él creía que con solo saber de un tema, por ejemplo, al juez que le pueden preguntar, pues cosas de justicia.
Pero entonces, cuando Sócrates le elaboraba preguntas que, por así decirlo, no eran em, como las más normativas en ese tiempo hacia la justicia o que contraponían los ideales de justicia en ese tiempo, pues obviamente el juez no sabía cómo responder este tipo de preguntas y pues básicamente Sócrates decía como no, no es sabio porque pues no sabe cómo responder y no sabe nada más porque pues a un juez de ese tiempo no le podías preguntar si sabía cantar. Entonces, pues básicamente eso era lo que Sócrates creía de la gente que se creía sabia. ¿Cuál es la diferencia entre mayéutica y dialéctica? Básicamente, en la dialéctica se trata de crear como una... No, se trata de que siempre se tenga razón. Por ejemplo, cuando se elaboraba la pregunta o, por ejemplo, se ponía a debatir dos personas, la persona que elaboraba la pregunta o que creaba el primer argumento tenía que sí o sí tratar de que su oponente quedara mal y él siempre tuviera el mejor argumento. Básicamente, siento que la dialéctica buscaba más como, no sé si rechazar la idea del otro, pero hacerla como ver menos, o sea, como que siempre tu idea o tu argumento salga adelante al del resto. En cambio, la mayéutica eh, era más imparcial en ese aspecto. Simplemente pues buscaba preguntar de todo, o sea, cuestionar de todo. Sócrates paraba a cualquier persona que pues, supuestamente era sabia y le preguntaba de todo, ¿sí? Y pues siempre dejaba que esa persona diera argumentos. Y al final, pues si la persona se dejaba o simplemente Sócrates lo hacía, él creaba una conclusión, si se podía y si era válida, si no, pues se dejaba el tema como debatible, pero nunca intentaba como jactarse de que él siempre tenía la razón, como se solía hacer en la dialéctica, en la parte del sofismo. O sea, sí se dejaban cuestionar, pero por ejemplo era como una batalla. Básicamente estaba tu oponente, entonces tú le decías, no, es que el arroz es blanco, por tal y tal cosa. Entonces tu oponente te decía como, no, pero es que el arroz para mí es amarillo por tal, tal cosa. Pero entonces tú le vuelves a, a dar otro argumento, pero tú le dices como, no, pero es que el arroz es blanco porque es que yo lo vi y tú no tienes razón por tal y tal cosa. Siempre buscaba como hacer menos el argumento del otro, pero eh, siempre tratando de debatir y pues al final y al cabo para ellos, o bueno, para los sofistas, ellos eso lo consideraban como la verdad absoluta, sí, como que lo invalidaba. Básicamente el que tuviera mejores argumentos ganaba, ¿sí? En cambio en la mayéutica no, o sea, simplemente era hacer muchas preguntas, tratar de llegar a una respuesta. Si se lograba, pues se hacía una conclusión, si no, pues seguía en cuestionamiento, pero lo que es en el sofismo, si se intentaba siempre, 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 que alguno de los dos, o bueno, alguno de los dos, sino alguien de la clase o como tal, el sofista pudiera generar una verdad absoluta generando la mayor cantidad de argumentos que la otra persona, ¿sí? Entonces, básicamente era eso. Sócrates, mm, él tenía un amigo que se llamaba Querefonte. Esta persona viaja al templo de Apolo en Delfos, donde la Pitia, para los que no saben, es como la pitonisa o la sacerdotisa de la Grecia antigua. Y básicamente, em, en el oráculo, Querefonte le pregunta que si había alguien más sabio que Sócrates. Y pues el oráculo afirma que nadie es más sabio que Sócrates. Entonces Querefonte llega y pues le avisa esto a Sócrates. Y Sócrates al principio se muestra ignorante, indiferente, porque pues básicamente era como si hubiera llegado un mensaje de un dios. Pero entonces él decide cómo llevar a cabo el cuestionamiento de si esto era verdad o no, o por qué.
el dios decía esto. Entonces, eh, pasamos a los métodos inductivo y deductivo que pues ejercía Sócrates, pues para poder inferir o deducir dentro de una conversación y que básicamente pues traspasó como la barrera del tiempo y se usa actualmente incluso en lógica proposicional. Para los que han visto esta parte en sociales, es súper importante. Entonces, básicamente, es súper fácil para que se lo aprendan. El inductivo, entonces, va de lo particular a lo general. Y lo deductivo de lo general em, a lo particular. Entonces, por ejemplo, acá les tengo varios ejemplos. En el inductivo, como vamos de lo particular para construir conclusiones generales, se toman varios casos o varias perspectivas. Acá tenemos, por ejemplo, mi vecino tiene un perro helado. Y en el caso 2 tenemos que, bueno, supongamos que uno de ustedes eh, sale a la calle y ve que al lado de su casa, entonces el vecino tiene un perro y empieza a ladrar. Luego al rato está en el parque, en la calle, y ve otro perro y también empieza a ladrar. Entonces, él deduce o infiere, perdón, infiere porque deduce, ese es el otro método, infiere que probablemente todos los perros ladran, según lo que él observó en estos dos casos. Entonces, si ven que es como de lo particular a una regla más general, más universal, y en el método deductivo, si pasamos de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, en lo general tenemos que todas las frutas tienen semillas. Y decimos un caso específico, la manzana es una fruta. Entonces, la conclusión lógica sería, por lo tanto, la manzana tiene frutas, tiene semillas. Entonces, podría ser otro, no sé, los mamíferos son vertebrados. Mi perro es mamífero, entonces, por lo tanto, mi perro es vertebrado. ¿Sí me entienden? No sé si hasta ahí vamos bien, ¿tienen alguna pregunta? Valerie, ¿tú vas a preguntar algo? Otro ejemplo deductivo. Por ejemplo, a ver cuál podemos usar. Por ejemplo, todas las aves, este creo que sí, este puede ser bien. Todas las aves tienen alas. Entonces, eh, yo tengo una guacamaya, o bueno, no mentiras. Todas las aves vuelan. eh, la guacamaya es un ave, entonces pues la guacamaya vuela, básicamente. Sí, así está bien formulado. Porque hay unos incluso más filosóficos que podrían ser como, es que creo que hay uno que dice que todos los hombres son sabios, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es sabio. ¿Sí? Entonces básicamente siempre es ir como de una regla general a algo más particular que ustedes puedan usar. Esto es como lo más básico que ustedes pueden ver como en lógica proposicional, después ya ven universales y particulares. Sí, mortal, de hecho. Sí, pero pues bueno, es un ejemplo. Pero sí es mortal. Igual, esa frase la buscan y aparece y encuentran muchos ejemplos, básicamente. Luego pasamos a los aportes científicos. Entonces, básicamente era lo que le estaba explicando, que después de que Sócrates le contó todo esto del oráculo, él dice como que es necesario tener un método, que pues es el de la mayéutica, y que la verdad no se halla de primeras. Entonces, aquí viene la frase célebre de Sócrates, que es solo sé que nada sé,
O creo que también se le dice, solo sé, ay, solo sé que nada sé. Es que creo que cambia por una proposición, sino un artículo. Pero básicamente es solo sé que nada sé. Y él afirmaba, después de hacer como estas preguntas y cuestionamientos a los sabios de Atenas en ese tiempo, él decía como, pero es que esta gente solo es sabia en una cosa, el juez de justicia, el escultor de, no sé, estatuas, eh, cosas así, o sea, el gobernante de ciudadanía. Entonces, para él, ellos eran ignorantes, pero él no era ignorante porque él sí sabía que nada sabía, básicamente, o sea, él tenía asegurado que él sabía muchas cosas, pero no todas las cosas. Entonces, él sabía esto, o sea, él sabía que él no sabía todas las cosas, entonces él no se consideraba ignorante por esto. Entonces él dice, solo sé que nada sé. Como el resto de sabios que cuando él cuestiona, ellos dicen ser los más sabios en esa área, pero en verdad pues Sócrates llega a la deducción que no, que siguen siendo ignorantes, pues porque se creen sabios de todo y no lo son. En cambio, él es ignorante porque él sabe pues que nada sabe. Entonces, esa es como la frase más célebre y es lo que permite como él a él le permite esto como darse cuenta que el oráculo, pues, en cierta parte tiene razón, o poderle darle una respuesta a lo que Querefonte le había dicho sobre el oráculo, de que pues nadie es más sabio que Sócrates. Entonces, tenemos varios pasos dentro, pues, de el método que usaba Aristóteles, Sócrates, perdón, que tenemos la evidencia, el análisis, la síntesis, el comprobar y el concluir. Esto después, estas estructuras se parecen mucho como al método científico que aparece después, eh, pero es más primitivo, por así decirlo, y busca más como el uso del diálogo, más que como tal la experimentación en el método científico. Entonces, esa es como la principal diferencia. Solo sé que no sé nada, es correcto. Em, tenemos que Sócrates tenía una visión del bien y el mal. Entonces, para él, el sentido de la existencia era siempre vivir por la senda del bien. Entonces, para él, cuando una persona o el hombre encontraba la existencia propia, era igual a encasillarse e ir por el bien, hacer actos buenos y ya con esos incluso salías de la ignorancia. Y eso ya lo veremos con Platón y con Aristóteles, que ellos como que profundizan un poco más en esto. Y él consideraba que tanto el bien como el mal son conceptos independientes, es decir, que siempre están ahí. Cuando nosotros estemos o estemos, sepamos o no sepamos, para él el bien y el mal siempre van a estar ahí, siempre van a decir lo que somos o lo que seremos. Así nosotros no estemos, pues estemos, básicamente. Yo sé que es un poco enredado este tipo de ideales filosóficos, pero básicamente quédense con eso. Porque es cuando intentan como indagar más, eh, pueden volverse locos, básicamente. Pero eh, es muy interesante, muy interesante. De hecho, si les gusta leer un poco de filosofía, la Apología de Sócrates eh, es súper buena. Es muy corto, tiene como 37 páginas el libro y es bastante corto si lo quieren leer o le quieren echar un vistazo. Básicamente presenta todo el diálogo de Sócrates en su juicio y es un poco de todo lo que les he explicado. Incluso Platón, que pues en esa época tenía como más poder socioeconómico en la sociedad que Sócrates, pues que, porque Sócrates, pues, como se dedicaba a estarle preguntando a todo el mundo a cada rato, pues en verdad era pobre, no tenía con qué mantenerse, no se dedicaba a nada más que a preguntar a la gente. Y pues Sócrates, perdón, Platón se estaba más metido como en el ámbito de la política y él se ofrece a pagar la deuda, o bueno, por así decirlo, la fianza de la condena de Sócrates. Sin embargo, se niegan. Entonces, pues es muy interesante. Sócrates le hace la crítica a los sofistas, dice que pues no deberían cobrar o que pensarán
los del Senado mandando a sus hijos a los sofistas, que si creen que pagando esa cantidad de dinero, pues sus hijos iban a salir pues bien preparados o iban realmente a ser unas personas eh, que tuvieran un sentido de vida. Entonces podemos pasar a la ética y a la moral, que básicamente para Sócrates la virtud es el saber. La virtud, el término de la virtud es muy importante. Para Platón, para Aristóteles, lo que es filosofía clásica, la virtud es como el origen de sus filosofías en la parte ética y la moral. Entonces, bueno, para Sócrates la virtud es el saber, la ignorancia es lo malo, como les estaba diciendo. Entonces, todo lo bueno es útil. En este caso de todo lo bueno es útil. Para Sócrates, todo lo que tú podías aprender, pues era útil, básicamente. Y que ser ignorante era malo. Luego tenemos a la religión. Él, en el libro que les menciono, menciona a los dioses, pero los menciona como una expresión, básicamente como de exclamación. Entonces menciona a Zeus, menciona... Sí, no, casi siempre menciona a Zeus. Pero él como tal no, o sea, no tenía una oración específica por los dioses griegos, sino él tenía una idea de Dios que se llamaba Daimonia. En el libro lo menciona, y para Sócrates era como un genio, por así decirlo, y Daimonion siempre le avisaba a Sócrates cuando estaba incurriendo en el mal, o estaba haciendo algo mal, o estaba en peligro, estaba tomando decisiones que no eran adecuadas. Entonces Daimonion siempre se manifestaba, y pues es muy interesante porque pues en el diálogo del libro no se presenta Daimonion, entonces Sócrates les afirma en el juzgado que él está tomando las mejores decisiones y que sea lo que sea que le condenen, va a estar bien porque pues como Daimonion no le avisó, entonces él sabe que pues está haciendo lo mejor por él y por defenderse, que no está cometiendo injurias ni mentiras. Aquí ya entramos un poco más con una idea más antropológica, ya no tanto de la naturaleza, sino más del ser humano. Y para Sócrates, él afirmaba que no hay conocimiento más grande que el que se tiene uno hacia sí mismo. Entonces, él afirmaba que la obligación del hombre era conocerse a lo largo de la vida. Pues esto también conecta y se relaciona con que el sentido de la existencia es andar por la senda del bien. Y básicamente él toma esto de conócete a ti mismo, porque en el templo de Apolo, donde pues pasa lo del oráculo y este tipo de cosas, está la frase grabada en latín, perdón, sino en griego. Y básicamente dice, conócete a ti mismo. Y él pues la empezó a utilizar de mantra y a empezar a usarla dentro de su filosofía. Bueno, ya por último, que es lo que les estaba mencionando en el libro, se realizan las sentencias de Sócrates. Entonces, Sócrates es condenado por corromper a la juventud e incrédulo a los dioses de la polis. Entonces, básicamente le inculpan porque creen que está corrompiendo a la juventud, porque ya muchos jóvenes estaban siguiendo a Sócrates en sus ideas, y porque básicamente creían que Sócrates, pues, por así decirlo, respetaba a los dioses. Entonces ahí es donde se produce todo lo de la apología de Sócrates, que pues Sócrates no deja ningún libro escrito, eso es un dato curioso. Todas las obras que ustedes encuentran de Sócrates están aquí hoy plasmadas, que nosotros las podemos leer, gracias a Platón, porque él fue el que las plasma en hoja y papel, porque en verdad Sócrates siempre fue de solo hablar, del habla. Entonces, él en vez de huir o de generar lástima, eh, acepta los cargos que se le, o bueno, no los acepta, pero pues lo declaran culpable y pues él acepta su destino y a él lo obligan a tomar cicuta, que es veneno, y pues él decide morir así para ser fiel a sus leyes y a sus enseñanzas, básicamente. Entonces, con eso pues se termina como el periodo de Sócrates y pues como el inicio de la filosofía clásica.
Entonces, sí, decía que era gay. Pues en verdad, en general, en Grecia y en general en las civilizaciones antiguas, pues eso no estaba mal visto. O sea, básicamente, y de hecho, eso es así funable, pero lo que eran las personas, bueno, los señores más longevos, les encantaba estar con jovencitos, o sea, con niños. Pues no como con niños, pero sí con gente muy, muy joven, o sea, un señor de 60 con una persona de 18. Entonces, pues, y pues no era como tal criticado. eh, mm, Se permitía más, básicamente. Entonces, pues sí. Ahora podemos pasar a Platón. Con Platón tenemos la fundación del idealismo. Entonces, Platón funda el idealismo. Él dice que las ideas son la única forma de llegar al conocimiento. Estas son las bases de lo que va a ser y es el idealismo actualmente. Y ya después, pues, Kant lo adapta al idealismo trascendental en filosofía moderna. Pero básicamente todo comienza con Platón, que por cierto, Platón era un apodo que pues usaban su entrenador de gimnasia, porque Platón en griego es ancho o espaldas anchas. Entonces, Platón tenía las espaldas anchas, entonces por eso eh, usaban ese apodo para nombrarlo, porque su nombre real era Aristóteles, pero pues se quedó como Platón. Entonces, Platón decía que las ideas eran objetivas. ¿Qué es decir objetivas? Que no tenían ni opinión propia o no se dejaban llevar por las emociones. Pues obviamente esto cambia un poco porque si influye lo subjetivo, pues que obviamente ahí se incluyen los deseos y las emociones propias, y ya juntas se crea como lo trascendental y lo supera, que básicamente ya es como la definición final que él le da a las ideas y no tanto como al objetivismo de estas, sino como tal ya al trascendentalismo que puede generar bueno, ambas a lo que es la ideología del idealismo. Entonces, Platón creía que habían dos mundos. Estaba el mundo sensible, que era comprender el mundo por los sentidos. Entonces, para él era como más inestable, porque el mundo sensible estaba sujeto a cambios o mutaciones. Entonces, lo alejaban de la verdad, porque, por ejemplo, todo lo que tú podías percibir por los sentidos podía ser modificado. Entonces, para él era algo que se quebrantaba muy fácil y básicamente lo alejaba de la verdad absoluta. Y por el otro lado tenemos el mundo de las ideas, que él decía que las ideas son inmutables, eternas, puras, innegables y no cambian. Son verdaderas y pues son el objetivo básicamente de la filosofía platónica. Entonces, para él las ideas pertenecían incluso al alma. Entonces, las ideas eran lo que le permitía a él, por así decirlo, llegar a la verdad absoluta. Y por eso lo divide como en estos dos mundos, para poder explicar su teoría del idealismo. Perdón. Eh, no, Aristóteles y Platón no son la misma, es que es Aristócles y Aristóteles son diferentes. Platón es Aristóteles, solo que pues usan Platón como apodo, y Aristóteles es otro, ya es el que sigue. El orden básicamente es Sócrates, profesor o maestro de Platón, y Platón, maestro de Aristóteles, y así como que va el orden de la tríada. Em, Luego hablamos del dualismo platónico, que es básicamente lo que estamos hablando, que el cuerpo pertenece al mundo de las ideas. ¿Por qué? Pues porque es el que, como les iba diciendo, es el que genera como esta percepción de los sentidos. Entonces él está sujeto a sentimientos, a pasiones.
Entonces, todo esto eh, no permite como generar un pensamiento claro de las ideas. Entonces, por eso pertenece al mundo sensible. Y luego tenemos el alma, que el alma es mortal y divina. Entonces, pertenece al mundo de las ideas y básicamente el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Por qué? Porque Platón creía que el alma cae en el cuerpo y olvida lo que vio en el mundo de las ideas. Entonces, para él, aprender como tal lo nuevo no es como adherirse a conocimiento, sino recordar lo que tu alma pues, ya vio en el mundo de las ideas, solo que simplemente cae en tu cuerpo y pues al caer en el cuerpo se influye pues por el mundo sensible. Entonces, es como un debate entre tratar de seguir las ideas, que en este caso podríamos decir que sería como una parte racional, y los sentimientos, o acoplarse con ambos. Luego pasamos al mito de las cavernas. Yo creo que este es bastante conocido. Em, Básicamente el mito de las cavernas era que habían varios prisioneros encadenados en una cueva. Entonces ellos estaban sentados mirando, por así decirlo, hacia la oscuridad y solo podían ver sombras proyectadas en la pared. Y pues como lo vieron o lo estaban viendo desde que básicamente estaban encerrados, o sea, desde que los metieron ahí era lo único que veían, entonces para ellos eso era la realidad, porque pues no veían nada más. Hasta que un día uno se libera y sale al exterior. Entonces este queda cegado por el sol, que el sol es como una representación de encontrar la verdad o dirigirse o reencaminarse por el bien. Entonces, al principio sufre, pero luego comprende la realidad. Básicamente, pues sufre por todo el tiempo que lleva creyendo una realidad que no es. Y cuando sale y se cuestiona y se libera, pues es difícil pues adaptarse. Pero pues tarde que temprano lo logra. Y ya pues la última parte que dice que el filósofo regresa a la cueva para liberar a los demás. Él quiere mostrarle al resto es el sol, la realidad como eran, pues en verdad, enseñarlos a andar por el bien, a mostrarles la verdad, pero pues ellos no le creen, entonces lo intentan matar porque ellos no quieren generar como ese paso al cambio, quieren seguir como en la comodidad. Entonces, básicamente el mito de las cavernas, Platón lo proponía para, bueno, en la actualidad lo podemos ver como para todas esas personas que les cuesta como mostrarse a sí mismos, que aún se encierran mucho por en las apariencias, por lo que los demás puedan percibir de ellos, sino lo que ellos tienen por demostrar. Entonces, esta es como la analogía del mito de las cavernas y pues que se usa para poder hacer como esta, este análisis. Y pues, por así decirlo, Platón lo deja eh, para que el ser humano pues empiece a cambiar, a pensar diferente. Luego pasamos a un poco más de sociales, por así decirlo. Tenemos la República según Platón. De hecho, Platón tiene un libro que se llama La República y son muchos diálogos donde incluye a Sócrates, incluye a varios filósofos, en los cuales habla de la estética, que esas son ramas de la filosofía. Incluye mucho política, ciudadanía, gobierno. Entonces, para Platón, los gobernantes siempre deben ser los más sabios, o sea, los más filosóficos, los más inteligentes, los que saben manejar el conocimiento perfectamente. Para él, esos deben ser los reyes de la filosofía, o en este caso, los reyes de la filosofía en el mundo filosófico. Entonces, él propone una aristocracia del intelecto. Entonces, que pues desde ahí es donde se desglosa como el término de aristocracia, que ya pues luego se transforma, pero básicamente en un principio la aristocracia
era ese conjunto de personas que eran muy sabias, que eran filósofos muy destacados. Él divide en la República en clases sociales. Entonces, en la primera tenemos a los gobernantes, que los gobernantes es lo mismo que la aristocracia del intelecto. Entonces, perdón, Platón lo que hacía era dividir el alma. Entonces, para los gobernantes tenían el alma racional, que es lo que estabas mencionando, espérame, Sofía Salinas, que es lo del mito del carro alado. Básicamente, entonces, los gobernantes, Platón los asociaba al alma racional, que ésta se encontraba básicamente en la mente, en el cerebro, y pues destacaba la sabiduría. Luego tenemos de segunda los guerreros. Dentro de la República de Platón, los guerreros era como lo segundo más importante, pero los guerreros no tenían derecho a propiedad privada y ni a formar como tal una familia, sino que siempre tenían que estar dedicados al honor y pues a defender la polis. Entonces, él les asocia el alma irascible, que es la que está asociada al corazón, al pecho, y pues es donde él cree que está el valor, el honor como tal. Y por último tenemos a los productores, que pues eran los campesinos, los artesanos, ya como la parte, mm, valga la redundancia, productiva de Grecia. Él les asociaba el alma concupiscible, que era el alma asociada al vientre, que era la templanza, o también se le dice apetitos, que estaba asociada al apetito, básicamente. Em, Podemos seguir con Aristóteles, ya este es el último de la triada de la filosofía clásica. No sé si hasta ahí vamos bien, o necesitan saber algo, tienen alguna pregunta. Luego tenemos a Aristóteles, que él genera varias teorías y a lo largo de su filosofía él propone como varios fundamentos que explican eh, como varios aspectos de la vida también y pues del ser humano. Entonces empezamos con el ilemorfismo, que es la teoría aristotélica que explica lo fundamental de todas las entidades físicas. Entonces, básicamente, Aristóteles creía que cualquier entidad, objeto, estaba creado por materia, que pues en este caso en griego es ile, y forma, que es morfe. La materia pues es la sustancia que constituye la realidad física. Entonces, por ejemplo, tenemos la mesa. Entonces, la materia de la mesa, en este caso, pues sería la madera. Luego tenemos la forma, que es la esencia o idea que define la naturaleza del objeto. O sea, ¿qué hace a esta mesa mesa y no la hace silla o la hace cama, nevera? ¿Sí? Entonces, básicamente es como esa esencia que lo diferencia del resto de objetos. Entonces, no sé si hasta ahí estamos entendiendo. Buenas noches. Estamos hablando de el ilemorfismo de Aristóteles, filosofía clásica. Luego seguimos con el principio de causalidad de Aristóteles. Básicamente, él propone el por qué y cómo se generan las cosas. Es decir, cuáles fueron las causas. Entonces, para él existen cuatro. Tenemos la causa material, que es de qué está hecho. Ejemplo, tenemos el bronce. La causa formal, que responde a la pregunta ¿qué es? Pues una estatua de Zeus, en este caso el ejemplo. Luego tenemos causa eficiente, que es quién lo hizo. Por ejemplo, el escultor, en este caso de la estatua. Y luego tenemos la causa final, que es para qué sirve, o cuál es el objetivo final. Después es para adornar un templo, que esta es como la más importante para Aristóteles, porque siempre cualquier objeto tiene que tener una causa final. Pues obviamente incluyendo el resto,
pero lo más importante es que siempre tenga una finalidad o un objetivo, el objeto o la entidad. Que esto ya después da pie como a las categorías ontológicas, que eso ya es una rama de la filosofía, pero que básicamente también están propuestas por Aristóteles. Aquí pasamos a la parte de la filosofía ética y moral de Aristóteles. Él proponía el término eudemonia. Entonces, para él, la eudemonia eh, era como que el sentido de la vida era la felicidad. Entonces, eu era el bien y demonia era espíritu. Entonces, buscar el bien del espíritu. Entonces, para Aristóteles, encontrar el bien del espíritu era la felicidad. Entonces, el único propósito de la existencia del ser humano era ser feliz. ¿Sí? Volvemos a incluir la virtud. Él describe virtudes primarias, secundarias y trascendentales. Entonces, siempre deben estar en un equilibrio entre los excesos. Entonces, lo que es la virtud no es un conocimiento, sino que se tiene que volver un hábito. ¿A qué me refiero con hábito? A que si tú empiezas a hacer actos justos, pues te vas a guiar por el camino de la felicidad. En cambio, si solo haces uno, pues no te garantiza que vayas por el camino de la felicidad. Entonces, básicamente, se tiene que volver un hábito. Y la virtud se guía por la virtud intelectual, que se le denomina pues la prudencia, que es como lo que les decía, el equilibrio entre los excesos. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el valor es el justo medio entre la cobardía, que es el defecto, y la temeridad, que es el exceso. Entonces, pues, básicamente, Aristóteles lo que proponía era que el ser humano pues debía ser feliz y siempre tenía que usar la virtud eh, como a su mano derecha para poder como alcanzar esa felicidad y no desviarse de, como por así decirlo, de ese camino, que para él, o sea, la felicidad no era como tal ese sentimiento que pues ahora todos conocemos, sino como el acto de saber que estamos haciendo bien las cosas, que hacemos actos justos y que eso es lo que nos lleva por la felicidad, básicamente. Entonces, está súper bien. Sí, ahorita apenas acabe la clase, les mando las diapositivas por el grupo y si quieren el libro también se los puedo mandar, que lo tengo en PDF, el de la apología de Sócrates, por si lo quieren ver. Pero igual ahorita al final les mando las diapositivas. Bueno, ya en los últimos temas de Aristóteles tenemos los universales, que son las cualidades que pueden compartir múltiples objetos, entidades individuales o entes. Los universales como tal son intangibles, pero dentro del universal están los particulares, que esto también es como un abrebocas de lógica proposicional, pero estas son como las bases, es algo más sencillo. Entonces, básicamente el particular es el individuo concreto, único y repetible que existe en el mundo físico. Entonces, por ejemplo, acá les puse un ejemplo. Entonces, el universal de estos animales, pues básicamente animales salvajes. Este sería el universal, es intangible. Pero el particular, por ejemplo, es nombrar a cada uno de ellos. Entonces, puede ser el león del zoológico. Entonces, ese ya es el particular del universal, que son animales salvajes. Entonces, es como un contraste también como entre el método de Aristóteles, deductivo de la generalidad a la particularidad, pero pues acá son universales. Entonces, tenemos como pues este ejemplo. Dentro de los universales de Aristóteles también se pueden presentar la sustancia y los accidentes. Esto de la sustancia y los accidentes básicamente corresponde también a la ontología y a las categorías del ser que propone Aristóteles para definir si algo es o no es, o si se puede considerar un ser o no, sea cualquier ser vivo. Entonces, podemos definir que la sustancia es lo que permanece, o sea, lo que nunca cambia. Ejemplo, Juan, en este caso pues el niño,
Y los accidentes son lo que cambia, pero sin dejar de ser la sustancia. Es decir, puede cambiar como el entorno, por así decirlo, pero no cambia la esencia, la sustancia, lo que hace que Juan sea Juan. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, por ejemplo, Juan está sentado. Entonces, básicamente, acá Juan está sentado, pero pues sigue siendo Juan. O sea, el mismo niño no cambia, ¿sí? Juan mide 1,80 m, pues sigue siendo Juan, a pesar de que mida 1,80 m, ¿sí? Entonces, es como que los accidentes es todo lo que lo puede cambiar, pero no cambiar la esencia de lo que es, pues, el objeto o el ser. Entonces, básicamente está eso. Y pues yo les preparé, no sé si quieran, les hice un quizzes donde adjunté algunas preguntas online que pueden, bueno, que saquen algunos simulacros y pues incluye como todo el tema que vimos ahorita y pues podemos socializarlo si tienen alguna pregunta. Dime, déjenme un momento, ya les paso el link. Es Aristóteles, es el mismo, esperen, les muestro. Es el mismo de acá, esperen. Es este, de Absolute Cinema. Es el mismo, pues es este. Ay, qué pena, muchos. Es que se congeló todo y los perdí por un momento. Ya les vuelvo a mandar el link de
Listo, podemos empezar ya o falta alguien, alguien no lo dejó entrar o ya podemos empezar. Igual son 7 preguntas. Ajá.
Listo, muchachos. ¿Qué tal? Muy difícil, muy fácil. Recuerden que estas son preguntas que aparecieron bueno, que saqué simulacros y que aparecieron en pruebas. O que pueden llegar a desaparecer. O sea, puede que sí, puede que no. No sé, podemos, si quieren socializar algunas, me dicen, o si tienen preguntas, me avisan y podemos socializar algunas. La última, sí, Dios mío. Dime, Nicole. Es que lo que pasa es que lo del mito de las cavernas, pues es que yo tenía en cuenta que cuando ellos salieran, pues ellos se sentían como, pues, o sea, es que lo que pasa es que de lo que me enseñaron es que me dijeron que pues, como en conclusión, ellos se sentían engañados, o sea, que en pocas palabras que no había, o sea, no había que creer más allá de los sentidos, algo así. Pero entonces, sí, pues, o sea, no me quedó claro lo de la idea del bien y la causa de todas las cosas rectas y bellas. No me quedó claro porque, pues, según yo, era lo del engaño a los sentidos. Pues es que básicamente es que aquí mira, dice, el sol que el prisionero liberado observa al final del camino representa, y pues básicamente cuando él sale y observa el sol, básicamente la representación de la verdad y del bien. Y pues era la idea del bien que decía la causa de todas las cosas rectas y bellas. El engaño en los sentidos sí hubiera sido una respuesta correcta, pero si hubiera dicho que representaban los que aún se encontraban, por así decirlo, aprisionados como en la cueva, que aún seguían viendo las sombras y no salían de la realidad porque estaban cómodos viendo eso. Entonces, básicamente, esa sí hubiera sido la respuesta, que el engaño de los sentidos. Pero pues aquí nos menciona em, que representa el sol que el prisionero observa cuando se libera. Y pues es la idea del bien, que es, pues, es la verdad y pues la causa de todas las cosas rectas y bellas, que pues era lo que les mencionaba. La idea de estar en el lado del bien, pues era hacer actos justos y volverlo, como dice pues, Aristóteles, volverlo un acto también, un acto sino un hábito, perdón. Ok, gracias. Si quiere, si la última la podemos, si quieren la podemos socializar, que decía que para Aristóteles la virtud moral no es un don natural, sino un hábito que se adquiere mediante la práctica y está guiado por la virtud intelectual de la, pues acá en este caso era la prudencia. ¿Se acuerdan que en las diapositivas les mostré la parte de eudemonia, que se regía por la virtud, y que la virtud como tal se regía de una virtud intelectual, y pues que en este caso era la prudencia, que era como el balance entre los excesos, que les mostré el ejemplo, no sé si se acuerdan.
pero pues en general siento que fue como en la que más se equivocaron, porque en el resto pues está bien. Igual, esto no garantiza que salgan el examen como todas de filosofía antigua, porque igual de filosofía ya podemos quedarnos acá hablando toda la noche, porque falta filosofía moderna, perdón, medieval, que entra escolástica, la patrística, entran filósofos como San Agustín de Hipona, entra Tomás de Aquino, con las cinco vías para demostrar que Dios existe. Luego tenemos filosofía moderna, que ya entra Descartes, pienso y luego existo. Eh, Luego ya tenemos filosofía contemporánea, ¿sí? Pero más que todo, como lo más difícil, por así decirlo, es como entre filosofía moderna tirando a contemporánea, por cuestiones de que ya empiezan a haber más ideologías, que está el realismo, el humanismo, el personalismo, pero pues no es tan complicado. Siento que lo más complicado es como aprenderse las postuladas o los postulados de los filósofos que se presentan, porque ya se empiezan a crear como nuevas ramas de filosofía. Lo mismo con las ramas de la filosofía también, la epistemología, la ontología, la cosmología, la antropología. Bueno, muchachos, pues no hice más diapositivas porque no sabía cómo se iba a desarrollar como tal el contenido. Pero pues no sé si tengan más preguntas, si tengan alguna duda. Es mi primera vez dando clase, qué pena con ustedes, pero pues como vi que no se había podido como tal hablar de filosofía y pues es un tema que sí está en el componente sociales, pues quise como apoyar un poquito. Eh, pero pues no sé, espero que todo, no sé, les haya gustado, pues me hayan entendido un poco. Ya les envié las diapositivas al grupo. Em, Profe, Dime, tengo una pregunta. dime. Es que no he sabido cómo se puede hacer para mirar los resultados del simulacro. Del último simulacro aún no se tienen resultados hasta donde sé. Igualmente yo creo que Gigi nos estará avisando, porque por lo general se demoran un poco en salir los resultados. Así ha pasado, bueno, con el DIPA no, porque ese sí te lo da instantáneo, que fue el primero que hicimos, pero ya el segundo sí ya es más, pues lo que es el segundo y el tercero que ya está manejado como ¿por qué? Por personas como tal, pues se demorarán un poco. Pero pues yo creo que Gigi nos estará avisando por el canal. La clase queda grabada, sí, la clase queda grabada, ya saben, en YouTube, nova.preunal. No sabría decirte, pues de pronto a lo mejor una semana, porque igual tú sabes que pues nos van a entregar calificación como tal, tipo unal, entonces pues nos van a dar porcentajes de cada componente, nuestro total estandarizado, entonces pues creo que ya no hay más clase, creo que ya está aquí por hoy. Entonces pues espero que les haya gustado y ya, eso es todo.